Los CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura. En 1928, 24 arquitectos de 8 nacionalidades se reunieron en el castillo suizo de Las Arras, dando inicio a los CIAM. Aunque no recibirían oficialmente ese nombre hasta el segundo encuentro, Le Corbusier junto al historiador Siegfried Heidion serían el gran impulsor del encuentro y lideraría esta primera convocatoria en la que hubo alguna ausencia destacada, como la de Walter Gropius y la de Mies van der Rohe, que tendrían relevancia en convocatorias posteriores. La presidencia del Congreso se le asignó al veterano arquitecto suizo Karl Moser, quien no participó en las sesiones, y la secretaría recayó en Heidion, cargo que ocuparía durante toda la existencia de los CIAM. La década de 1920 fue consolidando las bases de la arquitectura moderna, y los pioneros del funcionalismo comenzaron a materializar sus ideas. Una de las muestras más reconocidas fue la de Weissenau-Siedlung, construida en Stuttgart en 1927 y fue concebida como una exposición internacional de arquitectura moderna, promovida por Deutscher-Werkbund. Fue asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales fundadas en 1907 en Múnich, donde se destacaron Hernán Muthesius, Peter Behrens y Henry van de Velde, organizada por Mies van der Rohe, conjunto residencial que acogió a 33 edificios de 16 arquitectos representativos de la vanguardia racionalista, particularmente germana, holandesa y francesa. Los CIAM. CIAM 1, en 1928. En el castillo de Las Arras, las ciudades eran diseñadas en busca de habitabilidad en la mayoría de la población. El diseño básico de este planteamiento era el diseño de la vivienda. Funciones: habitar, trabajar, distraer. Objetivos: uso del suelo, la organización de los transportes y la legislación. El objetivo principal y la finalidad que aquí nos ha congregado es de ensamblar los diferentes elementos de lo que en ese entonces era la arquitectura actual, en todo lo armónico, y dar a una arquitectura un sentido real, social y económico. CIAM 2, en 1929. Se celebró en la ciudad de Frankfurt. El tema que se trató fue el problema de la vivienda para las clases sociales menos acomodadas, definir el concepto de vivienda mínima, donde no tenía que ser amplias dimensiones, aunque sí tenía que tener una buena ventilación e iluminación y los puntos de entrada de luz y de sol, como por ejemplo la Nueva Frankfurt, en Alemania. CIAM 3, en 1930. El tema principal fue los problemas de la vivienda en bloque. El fenómeno de las grandes ciudades existe y representa en ciertos momentos un acontecimiento jerárquico de la calidad. La gran ciudad se convierte en el centro de atracción. Son en realidad puestos de mando. CIAM 4, en 1933. En Moscú, en el cuarto congreso, supuso un hito en la urbanística moderna, del que salió un documento fundamental para los problemas arquitectónicos del siglo XX, la Carta de Atenas. En esta carta de planificación de la ciudad se analizan 33 ciudades, donde se propone la creación de la ciudad ordenada con un modelo progresista. Sus funciones básicas en la ciudad eran habilitar, circular, trabajo y esparcimiento. CIAM 5, en 1937. Se celebró en París en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Su tema principal fue la vivienda y la recreación, impacto de estructuras históricas y la influencia de la religión sobre la ciudad. CIAM 6, en 1947. Sobre la reconstrucción de las ciudades devastadas por la Segunda Guerra Mundial. CIAM 7, en 1949. Bérgamo, Italia, sobre la arquitectura como arte. CIAM 8, en 1951. Sobre el corazón de la ciudad. CIAM 9, en 1954. Publicación de la Carta de Habitación. CIAM 10, en 1956. Sobre el hábitat, primera presencia de los CIAM X. CIAM 11, en 1959. La disolución de los CIAM. En el año 1946, los arquitectos José Luis Serre y Paul Lester Weiner proponen un modelo de plan basado en las teorías urbanísticas desarrolladas en el marco de los CIAM, donde estaban discutiendo los modelos de desarrollo urbano a aplicarse en las ciudades europeas devastadas por la guerra. El urbanismo moderno. De acuerdo con esto, surgió un grupo de arquitectos,
que organizaron y consolidaron todas las ideas en torno al urbanismo moderno. Con respecto a esto, se creó una grilla con 4 principios que rige lo que es la ciudad moderna. Debía ser, por ejemplo, trabajar, habitar, circular y cultivar el cuerpo del espíritu. Con respecto a esto, se creó una grilla con 4 principios que rige lo que la ciudad moderna debía ser como ejemplo, de tal forma dividiendo la ciudad de acuerdo al uso de cada espacio, lo que a su vez fue resultado trazado bastante geométrico y octagonales, como la respuesta de Barcelona. Principales fundadores. Entre las principales personalidades del urbanismo moderno tenemos a Mies van der Rohe, a Daniel Burjan, William Witte, Lúcio Costa, Ildefonso Cerda y Le Corbusier. Las principales características del urbanismo urbano ha sido personificado en su propuesta de una ciudad de 3 millones. La abolición del sistema urbano de calles tradicionales de bloque se debe descartar completamente y ser sustituido por superbloques, combinados con un sistema sofisticado de autopistas. La planificación de las calles urbanas debe dar prioridad al movimiento motorizado. Las calles como parte del sistema de espacio público se eliminan en una ciudad moderna. Se usa la escala gigantesca en la configuración del espacio urbano. Bloques de torres residenciales debían situarse en un mar de parques para lograr el máximo de la luz, el sol, el aire fresco y la naturaleza. Entre otras grandes ciudades y proyectos urbanos consolidados por Le Corbusier tenemos Chandigarh. Está al norte de la India. Es una ciudad construida de la nada, proyectada por Le Corbusier, quien llegó desde el occidente con la misión de crear una ciudad, la cual simbolizaba la India moderna. Tras la independencia de lo británico, la cual sería la capital de Burj, esta intervención urbana de Le Corbusier estaría inspirada en el cuerpo humano, ya que cada parte de la urbe representa al mismo. Las vísceras, que serían la zona industrial, el corazón, se representaría como el centro capitalino, el sistema circulatorio serían las 7 vías que cruzan toda la urbe, los pulmones, que son los que dividen los parques, la cabeza como el centro Capitolio y las universidades como el cerebro de todo ello. Brasilia, la actual capital de Brasil, fue la materialización del sueño del presidente Juscelino, que quería trasladar la ciudad capital al interior del país. Los encargados de ello fueron el urbanista y arquitecto Lúcio Costa y el arquitecto Oscar Niemeyer. El proyecto comenzó en 1956 y en 1960 se convirtió en la capital oficial de Brasil. El diseño de esta gran ciudad se gestó en una ciudad utópica en la que querían eliminar las clases sociales. Se construyó un lago artificial, el lago Paranoá, ya que este terreno era muy árido y un ambiente inhabitable. Costa recreó en el plano original una ciudad cuya planta tenía forma de cruz, apuntando al noreste. Sin embargo, al finalizar el proyecto, dicha cruz tomó una forma de un avión, que formaba 2 ejes, el monumental este-oeste y el residencial norte-sur. En el eje monumental se situaban los principales edificios, símbolos de la ciudad, proyectados por Niemeyer. Los edificios gubernamentales se encuentran ubicados en la que sería cabina de este gran avión. Destacan sus amplias avenidas, edificios públicos, 2 barrios, uno al norte y otro al sur, que se encuentran llamadas en las supercuadras, que son conjuntos de edificios enormes. Brasilia estaba pensado como una ciudad para el automóvil, y la idea original planteaba que hubiese barrios para vivir y otros sectores para trabajar. Era una idea que se planificaba totalmente la ciudad desde el papel y se oponía al sistema no planificado de las grandes ciudades del mundo, donde las funciones de los barrios se mezclaban. La ciudad sería una gran infraestructura donde los medios de transporte serían no fundamentales, sino obligatorios para la vida de cualquier ciudadano que tuviese que trasladarse desde las zonas residenciales hacia áreas de trabajo y viceversa. El hecho de que sea necesario coger el coche para casi toda la ciudad. La idea original de Costa era una idea cargada de buenas intenciones. Era un proyecto utópico de una ciudad
profundamente planificada, tanto en arquitectura, infraestructura e incluso en otros ámbitos como paisajismo. Sin embargo, esta planificación, unida a la descomunal escala del proyecto y orientación al tráfico, llegando a convertirse en dependencia, hacían de Brasilia una ciudad casi no apta para el peatón. Aún así, todavía era capaz de transmitir fascinación por su rica arquitectura y vanguardismo, más de 50 años después de construcción. Chimbote, Ser Weiner, ponen en práctica sus nuevas teorías urbanísticas desarrolladas en torno a la necesidad de proyectar un corazón para la ciudad, al que llamarían centro cívico. No se basaban exclusivamente en la vivienda, en altura y en el cambio. Recomendaban la preservación de las áreas históricas existentes. Además, se propone un tipo de desarrollo que denominan un tapiz urbano de alta densidad, baja altura y alta ocupación de suelo árido, seco y poco propicio al mantenimiento de una costosa vegetación.